Pero algo más, todo presidente que postula, todos te dicen que están con el campesino, te dicen que están con el obrero, te dicen que están con el pobre, todos. Y cuando llegan, todos ellos están en contra. ¿Qué te parece? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la dialéctica? ¿Votar o no votar? Porque no votar no es votar en blanco, no es votar viciado, no es votar nulo. No votar es no ir a sufragar. Ese es lo dialéctico, no se entiende. Porque un voto en blanco, válido, que aplaude el capitalismo porque sirve para ellos, ¿ya veo? Porque es un voto. Bien, Emilio, vale decir el capital del capitalismo, ¿cuál sería entonces? El capital del capitalismo es el valor nominal. ¿Y qué es el valor nominal? El dinero. Y el capital del comunismo es el valor real. ¿Qué es el valor real? La naturaleza. No eres capitalista, tienes dólares. Yo tengo la tierra. ¿Quién se muere primero? ¿El que tiene la tierra o el que come dólares? El que come papel pues se muere. Pero eso sería... Sino que ellos le han puesto con ese papel, un papel higiénico, agarraron, le sellaron, y para que ese papel higiénico tenga sustento, se basaron en la riqueza, en el oro, en el petróleo, ahora en la tecnología. ¿Te das cuenta, amigos? Son artificios nada más. Y los grandes expertos que han dicho, los grandes expertos han dicho que de acá a 50 años, a 40 años, el dólar, el yen, el yuan, la libra esterlina, el rublo, el euro, etcétera, van a volar por los aires y nadie lo va a recoger, porque para esa época ya la humanidad ha tomado el control del planeta. ¿Qué te parece, amigo? Bien, pero entonces vale decir la contradicción de la contradicción. El dinero que supuestamente que es el capital del capitalista, que va a estar esparcido en el mundo volando, como lo manifiesta, entonces no sería el capital del capitalismo. Sí. El capital del capitalismo es la vida. No, ¿por qué no se resulta fuerte? ¿Por qué? Pero no, para decirlo. Porque explota. Anda allá, Quito, estás equivocado. Acá no está Keiko, anda allá. ¿Por qué la vida humana? Déjame manifestarle. ¿Por qué la vida humana? El capitalismo utiliza al pueblo. Utiliza a la persona humana para incluso para que vote, para que tengan poder. Mira. Por eso es que la contradicción de la contradicción, la vida humana, pues, la naturaleza. Mira, amigo. La naturaleza ni la vida humana. El capitalismo Brasil está comprando. se autoliquida. ¿Por qué el capitalismo se autoliquida? Porque son pocas manos las que controlan a la mayoría. Entonces, yo, al controlar a la mayoría y al explotar a la mayoría y al tener el conocimiento del hombre en mis manos, me autoliquido. Porque hago que la grande mayoría, por una necesidad, tome el valor real. Ya no valor nominal, porque yo lo controlo. Yo te pago a ti un sueldo, un salario, un jornal, para que te prostituyas o te tuberculices. Para que controles a otros. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago yo? Me autoliquido. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Claro, está muy bien. La autoliquidación viene cuando la población adquiere conocimiento. Por ejemplo, todas las personas que están en las ciudades, como Lima, las provincias, capitales donde viven mayormente las personas, ya tienen un margen de conocimiento que las personas que viven en las partes altas altoandinas. Entonces, cuando vienen acá y adquieren conocimiento de que el capitalismo explota tanto como la vida humana y incluso los recursos naturales, ¿qué hace? Ese grupo que lo manifiesta que el capitalismo, que quieren controlar, pues ya no van a poder controlar, porque se esclarece la vida humana, de que la vida, por ejemplo, ¿quién come? Ser humano. ¿Quién se viste? Ser humano. ¿Quién produce? El ser humano. Sí, pero acá hay una cosa. Mira, hay que tener conocimiento para tener contacto con la naturaleza. No. Hay que tener conocimiento para comer. No.
para abrigarse, para tener salud, vivienda. No, son necesidades inherentes del hombre. Conocimiento es para darte cuenta quién es el portador, ¿verdad? Eso sí, ahí te doy la razón. Pero conocimiento para tus necesidades primarias, no. Entonces, amigo, es eso lo que conlleva a la liquidación del capitalismo. Porque las necesidades primarias, el capitalismo lo ha sometido al mercado. Y el mercado se mueve con dinero, con el valor nominal. ¿Me da cuenta? Bien, bueno. Bien, ¿algo más, compañerito? Sí, de repente, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, como bien todas personas pobres, en el tiempo cuando yo estaba en estaba la guerra Palestina y Israel. Se necesitó la guerra, pero ya venía la guerra más atrás. Israel le tocó en 7 días a Palestina. Y más atrás había otra guerra que se luchaba con dos pueblos por la predominación de ese país. O sea, ¿quién es el dueño? El que metió a los judíos a Israel fue Estados Unidos. Uno para acá y el otro para acá. ¿Pero por qué era eso? ¿Por qué? Bueno, los judíos no tenían tierra, no tenían patria. ¿Por qué era esa guerra? ¿Por qué? Es por la posición del terreno. No, era por la Biblia. Y amigo, por la Biblia. Hay que hablar así. Ya vio, claro. Ahorita en Palestina, ¿por qué? Por la Biblia. Ahí no está, ¿qué dice Israel? La tierra prometida de Dios. Yo puedo matar a quien le dé la gana. Aquí no quiero opinar el joven. Palestina no es religioso. Ay, hijo. Ya, ay, por eso, pues. Hay miles de religiones. ¿Y las religiones quién la maneja? El Estado, el sistema. El capitalismo, conmigo. Bien. A ver. Pues yo quería comentar algo y pues me parece que es como un poco contradictorio, pero esa razón de ser, ¿saben por qué? Porque muchas veces el capitalismo se aprovecha del mismo socialismo. ¿A qué voy yo? Estados Unidos claramente odia a China, ¿no? Pero ¿quién le hace las cosas a Estados Unidos? ¿Sí? Países tercermundistas se han aprovechado del socialismo para tomar el capitalismo, y los líderes del socialismo se aprovechan de las poblaciones menores, como lo somos nosotros, para tomar un punto en cuenta. A la pregunta a la que yo voy, claro está, es que si el capitalismo es un sistema de libre comercio y el socialismo es la comunidad y el cooperativismo, ¿de qué sirve el cooperativismo y la individualidad cuando relativamente el capitalismo y el socialismo terminan en las mismas cabezas? O sea, ¿qué ventaja podría ser capitalista o ser socialista? Si aún así hay explotación. Bien. Quiere decir, me das a entender de que los dos llegan al mismo puerto. Sí, claro, lo hace. Bien. Ahora dime, ¿cuál es la negación? De los dos puntos, ¿sí? Mira, ya me has dicho que los dos son los mismos, porque Sí. llegan al mismo puerto. Sí, claro. Bien. Entonces, ¿cuál es la negación? Porque científicamente todo cuerpo tiene un opuesto. Todo. Sí, claro, siempre encontré. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es lo opuesto a esto? Si quieres en economía, si quieres en filosofía o si quieres en sociología. Sería más como sociología. ¿Cuál sería? Qué buena pregunta. Qué El buena comunismo, pregunta. pues es el comunismo. Hijo. Nunca el comunismo llega al mismo puerto. Está demostrado en el mundo. No, jamás, ¿Qué? pero está ordenado a las necesidades de todos. Por eso. Y el la problema es neces- que cuando el individuo tampoco tiene derecho a la privacidad o a la individualidad, también se juega un problema importante. Como también es importante que todos pensemos de manera colectiva, No, que es un mira, fundamento ve, claro. Tú puedes pensar colectivamente, Sí, claro. pero el problema es de práctica. Ok. En la práctica hay hombres
que viven de otros, que es la mayoría. Por eso se dice la propiedad privada, vive de lo colectivo. ¿Y lo colectivo qué busca? Lo colectivo busca recuperar lo que es de todos. El globo, el planeta es de todos. Sí, claro. A eso le denominan comunismo. Y lo otro, capitalismo. Sí, es cierto. Entonces, hay que saber qué es capital, qué es el ismo y qué es capitalismo. De igual modo, qué es común, qué es comunismo, ¿verdad? Pues si no sabemos eso, ¿cómo vamos a entrar a un delito? ¿Cierto? Son doctrinas, son aportes de las ciencias sociales, tanto el capitalismo como el comunismo, en términos de economía, en términos de filosofía y en términos de sociología. Dígame. ¿Alguna otra pregunta, no, compañero? ¿Cómo se impide que las personas en un gobierno comunista, como usted plantea que puede ser una utopía, cómo se impide que no se vuelvan corruptas esas organizaciones, esas autoridades? Bueno, mire, usted utilizó el término utopía. Utopía quiere decir que no existe. Y si eso no existe, ¿qué existe? Si no existe el colectivo, ¿qué existe? El privado. Y si el privado existe sin el colectivo, deja de ser privado y pasa a ser colectivo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sociedad sería esa? Comunista. O sea, que usted está planteando el comunismo. Pero usted me habló de utopía. Por eso, pues, mire, es que no haya corrupción, es que las personas se vuelvan corruptas, es que yo quiero entender, malas y que exploten al hombre por el hombre. es que yo quiero entenderlo, es que usted se contradice. Yo quiero que hable usted con propiedad. Usted me dice, en una sociedad utópica. Una sociedad utópica no existe, pues, no existe. ¿Cómo le vas a pedir propuestas a una sociedad que no existe? Tú has hablado de utopía. Utopía es que no existe, pues. ¿Cómo vas a pedir propuestas a una sociedad que no existe? Si una sociedad utópica, que es colectiva, no existe, entonces por lógica entiendo que está planteando la otra opuesto. ¿Cuál? El privado. Y el privado, ¿qué tiene que hacer? Porque no hay el colectivo, tiene que hacerlo colectivo. Y al hacerlo colectivo, ¿qué es? Es una sociedad a la cual tú estás refutando, una sociedad comunista. ¿Cómo se impide en esa sociedad que se vuelva corrupta? Que esas personas Ahora bien, exploten a otros, o que le hagan daño a otros solamente por tener riqueza. Ahora te pongo un ejemplo. Ponte que acá somos 20 personas y estas riquezas son de las 20. Al primero que quiere apoderarse de esto, ¿qué hacen los demás? ¿Vas a mirar? ¡Ah! Ya lo dijiste, ya lo dijiste, ya pusiste la propuesta, ya diste la alternativa. Eso es, lo eliminan. ¿No es? Así ya viene comunista, así es. ¿Alguna otra pregunta, no, amigo? Sí, sí. Esa relación de religión, la probabilidad que no puede en el sistema capitalista, el sistema socialista. Es que el capitalismo, para poder explotar, porque el capitalismo controla, el capitalismo no produce. El que produce son las fuerzas productivas, las fuerzas motrices. ¿Quién? Los obreros que transforman la materia prima a producto. Entonces, como el capitalismo controla al hombre que coge la materia prima, el algodón, que lo coloca en la máquina, le pone el valor agregado y saca el hilo o la tela. ¿Quién controla todo eso? El capitalismo. Pero él no trabaja, lo controla. Entonces, yo trabajo 8 horas. El capitalismo, ¿cuánto me paga? 1 hora, 35 soles. De acuerdo a la canasta familiar que lo da el Instituto Nacional de Estadística, me paga 35 soles, equivale a 1 hora. Las 7 horas no remuneradas para el capitalismo es excedente, utilidades, ganancia. Para mí, ¿qué es? Plusvalía.
mis 7 horas no remuneradas. Y del producto que he elaborado, del hilo, la tela, no me da nada. Se lleva plus producto. Y aparte, plus valor, porque le ponen el valor que le da la gana. Lo colocan en el mercado bursátil, en la bolsa de valores, y nos lo venden. Y el Estado tiene que pagar con nuestro dinero. Y nosotros tenemos que tragar esa porquería. ¿Te das cuenta? Ese capitalismo. Si en el comunismo ya se eliminó la propiedad privada, ¿cuál sería la contradicción del comunismo? Si en el comunismo se eliminó la propiedad privada, El capitalismo. la contradicción del hombre ya no es el hombre, sino la naturaleza. Y ahí pasaría a ser la afirmación, la humanidad. La negación, la naturaleza. ¿Y cuál sería la negación de la negación? El resultado. Ahí sí es el desarrollo de la sociedad. Ahora no. Ahora la afirmación es una clase dominante. La negación es el pobre. Y la negación de la negación es la lucha de clases. La mayoría por recuperar el planeta que es de todos y la minoría por mantenerlo en pocas manos. Diego Vero. ¿El comunismo tiene leyes morales? Leyes Por morales. supuesto. ¿Cuáles son las leyes morales? Para que esto pueda accionar, pueda desarrollarse, necesariamente tiene que contar con acceso a la naturaleza. ¿Por qué? Porque vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para poder aportar a la sociedad. ¿Y por qué? Porque el hombre es un ser psico-biosocial. ¿Por qué es bio? Porque necesita un contacto con la riqueza. ¿Por qué es social? Porque lo necesitamos unos a los otros. ¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos neuronas, inteligencia. ¿Para qué? Para poder aportar y desarrollarnos. Ahí el hombre va a ver que su moral está basado en sus relaciones materiales de existencia. ¿Qué es eso? El derecho a la riqueza. 2, el trabajo, la comida, el abrigo, la salud, la vivienda, la familia. Y Marx dice, no, que no es comunista el que no trabaja, no es comunista el que no come, el que no tiene abrigo, salud, vivienda, familia. Y yo pregunto, hijo, ¿qué pasa? No, está mal, déjalo, Jaime. Entonces, esas necesidades las descubre Marx y Federico Engels, basados en hombres que ya habían aportado, porque Marx y Engels son del siglo XIX. Ya más atrás habían aportado grandes antropólogos, grandes sociólogos, y Marx se basa en eso. Marx, por ejemplo, para elaborar las 3 fuentes y las 3 partes integrantes del marxismo, tuvo que estudiar. ¿A quién? Tuvo que estudiar a los economistas del capitalismo, a Adam Smith. Marx, para elaborar el materialismo histórico y dialéctico, tuvo que estudiar a los grandes filósofos del idealismo, al gran Hegel, la tercera fase de la dialéctica, y lo puso de cabeza. Y sociológicamente tuvo que estudiar la Revolución Francesa, burguesa, para plantear la Revolución Socialista. Ya no inventó nada. Marx se basa en el proceso histórico.